Console Multiphysics es un software de simulación que nos permite realizar estudios dentro de 4 grandes grupos de simulaciones, que son simulaciones de mecánica estructural, de flujo de fluidos, de electromagnetismo y de ingeniería química. Está también perfectamente adaptado a la realización de simulaciones multifísicas, es decir, cuando tenemos fenómenos acoplados. Se pueden acoplar 2 o más fenómenos físicos que se influyen mutuamente sin ningún tipo de limitación acerca de la naturaleza o del número de combinaciones que podamos realizar. ¿De acuerdo? También se puede trabajar con una sola física sencilla, es decir, no tenemos por qué trabajar siempre en el módulo multifísica. En el modo multifísica, con la ventaja en este caso de que el entorno de trabajo es el mismo, independientemente de cuál sea las ecuaciones físicas que queramos resolver, ya sea electromagnetismo, fluido, química, etcétera, ¿vale? Y de forma que podemos cambiar de unas ecuaciones a otras dentro con el mismo flujo de trabajo, independientemente del modelado que queramos realizar. Ahora mismo Console es líder mundial en simulaciones multifísicas, tiene sus oficinas centrales en Wellington, en Estados Unidos, y los distribuidores para España y Portugal es la empresa InSoftware Científica, que es la organizadora de estos seminarios. Para que puedan apreciar la variedad de simulaciones que se pueden abordar con el software Console Multiphysics, pues aquí les presento una breve muestra en las diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos el enfriamiento dentro de un molde, que sería, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda, una simulación de transferencia de calor donde incluimos además cambios de fase. Tenemos, por ejemplo, mecánica estructural, las vibraciones de una hélice, de electromagnetismo, por ejemplo, un transformador de corriente alterna continua. En el campo de los procesos químicos, por ejemplo, el filtro de un motor diésel de ingeniería química, también el trazado de partículas en un mezclador estático, antena helicoidal de radiofrecuencias, simulación acústica, etc. Es decir, que la variedad de modelos que podemos resolver es muy amplia. Le presento ahora la estructura del software. Hay una plataforma principal donde viene Console Multiphysics, donde vienen pues todas las herramientas para crear la geometría de nuestro modelo, las herramientas para crear la malla, una serie de ecuaciones físicas básicas dentro de estos 4 grupos que les he mencionado: mecánica estructural, flujo de fluidos, electromagnetismo y química. Herramientas para los resolvedores numéricos, propiamente dicho, también herramientas para representar los resultados y hacer el postprocesado, es decir, hacer ya operaciones sobre ellos. Después hay otros módulos que se pueden añadir a esta plataforma principal, que también hay de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos unos módulos multipropósito, que lo que hacen es aumentar las funcionalidades de Console Multiphysics. Por ejemplo, tenemos un módulo de optimización que lo que hace es añadir algoritmos de optimización a los resolvedores numéricos que vienen con la plataforma principal. Hay otros tipos de módulos que son módulos de interfaz, que lo que nos permite es conectar Console Multiphysics con otro tipo de software, que son la mayoría de los módulos LeafLink, casi todos ellos, la gran mayoría, lo que nos permite conectar Console Multiphysics con otro software de tipo CAD. De forma que nosotros tenemos nuestro modelo geométrico realizado en un CAD externo y podemos conectar con Console Multiphysics para realizar las simulaciones numéricas. Hay uno que es bastante utilizado, que es el LeafLink para MATLAB, que nos permite utilizar las simulaciones de console, programar y ejecutar las simulaciones de console desde una programación general en MATLAB. Y otros tipos de módulos, que son ya estos 4 grandes grupos de módulos, que son módulos de física. Lo que hacen es añadir ecuaciones y herramientas dentro de ese área determinada de física. Y está dividida en 4 grupos: módulos de electromagnetismo, módulos de mecánica estructural y acústica, módulos de flujo de fluido y transferencia de calor, y módulos de ingeniería química. Entre los módulos de ingeniería química está el módulo de ingeniería de reacciones químicas, que es el que vamos a utilizar nosotros junto con la plataforma principal, y vamos a ver cómo dentro de con la ayuda de este módulo podemos resolver pues el problema de ingeniería química
bastante complejos, ¿no? Bien, pues tras esta introducción al software, vamos a entrar ya en la simulación multifísica de procesos químicos, donde, como le he comentado, utilizaremos un módulo de ingeniería de reacciones químicas. Bien, ¿qué necesitamos para poder resolver modelos o tratar modelos de ingeniería química? Bueno, pues tenemos que hacer simulaciones de los procesos de transporte, evidentemente de especies químicas, y también la reacción, los procesos de reacción de las especies químicas, ¿no? En los fenómenos de transporte, pues tenemos transporte de masa, donde incluye pues la difusión, convección y migración. Difusión, convección es el arrastre por fluido de especies químicas, y la migración, por ejemplo, de especies químicas dentro de un campo eléctrico cuando son especies cargadas, ¿vale? Transporte de momento, es decir, el movimiento de fluido, tenemos que resolverlo también dentro del reactor, por ejemplo, donde tenemos la opción de hacer flujo laminar o turbulento o multifase o en medios porosos. Y transporte de energía, donde tenemos los fenómenos clásicos de transporte de calor, que son conducción, convección y radiación. Bien, a todos estos fenómenos de transporte de masa, momento y energía hay que acoplarle la cinética química de las reacciones que tienen lugar en nuestro reactor. Bueno, bien, pues el módulo pues incluye herramientas para realizar todas estas simulaciones, tanto de transporte como de la cinética química. Para ello, el módulo añade una serie de interfaces, se llaman interfaces, que son ecuaciones que se añaden a nuestra simulación, que pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, transporte de especies diluidas, de especies concentradas. Hay una interfaz para ingeniería de reacciones, que vamos a utilizar ahora en el ejemplo. Y después, pues, transporte de flujo de fluidos en medios porosos, flujo laminar, etc., ¿no? Todas las herramientas que le he mencionado. Bien, pues vamos a comenzar vamos a empezar haciendo un ejemplo inicial, que va a ser este aquí, y después ya, pues, cuando ya hayamos visto el ejemplo, pues haremos un repaso de las funcionalidades que hay en el módulo de ingeniería química. Lo que vamos a tratar es la reducción de óxido nitroso, NO, en un reactor monolítico. De los que hay en los automóviles, pues esta simulación está muy de actualidad con la problemática que hay actualmente con los motores diésel. Y el NO es un gas tóxico, y lo que queremos es evitar que salga a la atmósfera. Entonces lo reducimos en un reactor a la salida de los gases, ¿no? Y el reactor pues tiene esta forma, que ven aquí, esta es la geometría de nuestro reactor. Tiene una serie de canales, ¿de acuerdo? El gas pasa a través de esos canales, que son unos tabiques porosos, y bueno, tiene una forma, el reactor total tiene una forma cilíndrica, como pueden ver. Como siempre que podemos, utilizaremos la simetría disponible en nuestro modelo. Entonces, en este caso, al tener una forma cilíndrica, podemos resolver un sector, que es este que aparece aquí en color rojo, un sector aplicando condiciones de simetría. Con eso reducimos el tamaño del dominio computacional y podemos ahorrar memoria y tiempo de cálculo, ¿no? Aquí, bueno, ven, tienen un esquema también en este sector, que es el que vamos a modelar, donde tenemos una entrada entre el gas, la salida, y dentro pues tenemos las reacciones químicas. Y entonces, nuestro reactor es un reactor tipo flujo-pistón, ¿de acuerdo? Y estas son las reacciones que se producen dentro para la reducción del óxido nitroso. La estilometría es de la reacción principal, está aquí, el óxido nitroso reacciona con amoníaco, que introducimos nosotros, y con oxígeno para dar nitrógeno y agua. La velocidad de reacción es, bueno, pues esta reacción ya está estudiada, y tenemos unas expresiones para su velocidad de reacción. La velocidad de reacción R1 es esta que tenemos aquí, que depende de la concentración de oxígeno nitroso y de amoníaco, de NH3. ¿De acuerdo? A través también, caso 1 es un factor de Arrhenius, y A también es un término de corrección que también tiene una forma de Arrhenius.
De forma que K1 es A1 por la exponencial de menos S1 RG, que es la constante de los gases por la temperatura, o sea que tiene temperatura, y A también tiene una expresión similar. S0 y S1 son constantes, están ajustadas para describir la reacción y son energías de activación, ¿de acuerdo? Y A1 y A0 pues tienen coeficientes de actividad. Además de esta reacción principal, que es la reacción en la que estamos interesados de reducción de neón, tenemos una reacción parásita porque el amoníaco reacciona directamente con el oxígeno para dar también nitrógeno y agua, sin intervenir en los nitrosos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que tenemos que introducir en el reactor más amoníaco que óxido nitroso para poder reducir todo el óxido nitroso, ¿de acuerdo? Todo el neón. Porque hay parte de amoníaco que reacciona directamente con oxígeno. Bien, esta segunda reacción parásita pues tiene también una velocidad de reacción R2, que es K2 por la concentración de amoníaco, donde K2 también es un factor de R2. Muy bien, pues vamos a abrir Console Multiphysics y vamos a programar estas reacciones. Y el primer paso que vamos a hacer es simular, y este es el procedimiento general, primero vamos a simular la cinética, solamente la cinética de las reacciones químicas. Una vez que tengamos la cinética de reacciones químicas resuelta, entonces ya pasaremos al modelo tridimensional, donde incluiremos pues nuestra geometría tridimensional, el cilindro que hemos visto anteriormente, de forma que típicamente todas las simulaciones de ingeniería química se suele hacer en estos dos pasos. Primero resolvemos toda la cinética, ¿de acuerdo? Suponiendo que estamos en condiciones ideales de un reactor flujo pistón ideal, y después ya introducimos pues el modelo tridimensional. ¿Vale? Muy bien, pues voy a compartir Console Multiphysics con ustedes y vamos a ir construyendo esta simulación que les he comentado. Bien, este es lo que están viendo ahora, es el escritorio inicial, la ventana inicial de Console Multiphysics. Entonces aquí nos da inicialmente dos opciones, una es crear un modelo en blanco o comenzar con el Model Wizard. El Model Wizard, vamos a empezar por ahí, es un asistente de modelo que me hace una serie de preguntas iniciales de inicialización. Bien, la dimensión espacial, pues ven que tenemos 3D, 2D, uno de asimétrico, dos de asimétrico. Evidentemente, siempre que tengamos simetría, las utilizaremos. En este caso, vamos a comenzar con un modelo 0D. 0D son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque vamos, como les he comentado, vamos a empezar resolviendo solamente la cinética química. La cinética química son derivadas ordinarias, no son derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces estamos en 0D dimensiones. Le damos 0D y vemos, he abierto, perdón. Sí, no, está bien. Vamos aquí, tenemos ingeniería de reacciones, lo añadimos, esa es la interfaz de reacciones que tenemos, el CRD. Y ahora el siguiente paso, le damos aquí estudio, el siguiente paso es decirle qué estudio queremos realizar. Pues aquí los estudios que tenemos para ingeniería de reacciones, pues depende del tiempo, si queremos saber qué pasa con el tiempo. Pero bueno, lo que queremos es resolver nuestro flujo pistón ya en situación estacionaria, cuando ya los gases van con una velocidad constante y con un flujo constante a través del pistón, ¿no? Los gases de entrada. Muy bien. Pues escogemos este de flujo pistón estacionario. Y le damos aquí abajo a donde pone DOM. Bien, una vez que hemos terminado el asistente de modelo, pues ya entramos en el escritorio de Console Multiphysics, el escritorio principal. Y aquí en la parte izquierda, pues tenemos el constructor de modelos que almacena el árbol del modelo. En este árbol del modelo, como pueden ver, es un árbol que tiene una serie de nodos y con estos nodos es como vamos a ir construyendo nuestra simulación. Vemos como este nodo ya no está vacío, porque hemos hecho, se corresponde con las elecciones que hemos tomado en el asistente de modelo. Entonces vemos que tenemos una física de ingeniería de reacciones, que ahí mismo está por caso de nada más que tenemos valores iniciales, ¿de acuerdo?
un estudio que tiene un paso que es flujo pistón estacionario. ¿De acuerdo? Y después tenemos resultados, pero todavía no tenemos nada más, pero ya tenemos esta inicialización. Y tenemos una parte de definiciones globales donde pues tenemos una serie de parámetros, podemos poner parámetros y materiales. Bien, el parámetro, aquí podemos poner todos los parámetros que vayamos a utilizar en nuestra simulación. Es muy sencillo, pongo el nombre del parámetro, aquí pongo la expresión y me dará el valor y puedo escribir cualquier descripción. Bien, como vamos a utilizar un conjunto, como tenemos varios parámetros para utilizar, en vez de escribirlo uno a uno, lo que voy a hacer es, aquí tengo la opción de abrir un archivo texto y vamos a abrir ese parámetro. Un archivo de texto donde están estos parámetros y aquí los tenemos. Los he cargado pues para no escribirlos, porque entonces no tenemos tiempo para escribirlos, pero simplemente pues lo vemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, pues las magnitudes que vamos a necesitar. Vemos, por ejemplo, como tenemos SU0, SU1 y SU2, que son las energías de activación de las tres reacciones que tenemos. ASU0, ASU1 y SU2, que son los factores de frecuencia que iban multiplicando que iban en las expresiones de Renyu para las reacciones. Tenemos también los flujos molares de entrada para cada especie, de oxígeno, de agua, de nitrógeno, de NH3, del NO, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también más cosas. El V-rate aquí, como pueden ver, es el flujo volumétrico, la velocidad promedio de entrada de los gases, la sección del canal, etcétera. ¿De acuerdo? Todas las temperaturas de entrada, temperatura ambiental, todos los parámetros que vamos a necesitar pues, para resolver el sistema, el modelo, ¿no? Bien, vamos entonces, tenemos ya nuestros parámetros que vamos a utilizar en el establecimiento de la cinética y nos vamos a ingeniería de reacciones. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, pues vemos como cuando nos ponemos encima de un nodo, justamente a la derecha me aparecen los ajustes para ese nodo. Entonces vemos aquí cómo podemos incluir el balance energético en la cinética química. Mi recomendación es primero comenzar solamente resolviendo la cinética y una vez que veamos que funciona bien, pues ya incluiríamos la cinética, ¿no? ¿Vale? Ahora mismo, como pueden ver, resolvemos. Bien, aquí también tenemos que decirle qué tipo de reactor vamos a utilizar primero. Tenemos varias opciones, como después veremos, un reactor tipo batch, con volumen constante o con entrada y salida de masa, o semi-batch, o el flujo pistón, que es el que vamos a utilizar. Bien, tenemos flujo pistón, entonces claro, esto está en función de los flujos molares de cada especie, ¿de acuerdo? Donde R sub I es los términos, la generación de especies debido a las reacciones. ¿Vale? Muy bien. Pues ya está. Aquí también tenemos que poner flujo volumétrico. Sabemos cuánto vale nuestro flujo volumétrico. Es V-rate, como pueden ver. ¿Vale? V-rate, metros cúbicos por segundo, que aquí es un parámetro que tenemos que es 3,7 por 10⁻⁶ metros cúbicos por segundo. Es el volumetric flow rate que tenemos nosotros en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a escribir ya las reacciones. Bien, ¿cómo escribimos las reacciones? Pues primero tenemos que añadir un nodo de reacción. Todo en la simulación se van construyendo añadiendo nodos al árbol. Entonces, si vamos a añadir una reacción, pues añadimos un nodo de reacción. Y en este nodo de reacción, bueno, pues en principio elegimos una reacción irreversible. Y aquí directamente lo que tenemos que escribir es la fórmula estequiométrica de nuestra reacción. Entonces, nuestra reacción es, y aquí esta primera, sería 4NO, tal como se escribiría en un papel una fórmula, una ecuación química, ¿no? 4NO más 4NH3 más O2, ¿vale? Esto me da los productos que son 4 nitrógenos más 6
de agua. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos escrita nuestra reacción, le damos aquí a Apply, aplicar, y como pueden ver, pues se me han creado, él automáticamente me ha creado las especies que hay en nuestra reacción, que son NO, NH3, O2, N2 y H2O. No ha creado estos nuevos nodos. ¿De acuerdo? Y por defecto, él tiene la ecuación clásica, que depende de las concentraciones elevado a los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Pues me la calcula. Pero nosotros tenemos, como ya hemos visto antes, tenemos nuestras propias expresiones para la velocidad de reacción. Entonces, nosotros podemos escribir nuestra expresión. Bien, por defecto me aparece la expresión clásica, que pueden ver que depende de los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Que es la clásica. En este caso, vamos a escribir nuestra propia ecuación. Pero bueno, como una expresión larga, lo que voy a hacer, la tengo aquí escrita y la voy a pegar. ¿De acuerdo? Y sería pues esta de aquí. KF1 por R.CNO. Esto sería, por ejemplo, vamos a ver la terminología. Esto sería la concentración de NO. A es el factor de Arrhenius que nos aparecía en las ecuaciones. Si quieres, vamos a recordar esta expresión que estamos metiendo, de dónde viene. Es esta primera R1 que aparece aquí. Vemos que aquí está la concentración de NO, concentración de NH3, etc. Es esta expresión que hemos escrito. ¿Vale? Y le ponemos evidentemente sus unidades, dependiendo pues, de las concentraciones que pongamos, las unidades correspondientes. ¿De acuerdo? Y KF1, pues la K-forma. Nos dice que la variable A no está definida, por eso no aparece este warning en naranja. Bien, vamos a definir las variables. Aquí en el componente 1, en definiciones, pues podemos poner un nodo para definir variables. Y bueno, igual que antes, aquí puedo poner el nombre de la variable y la expresión de esta variable que voy a utilizar posteriormente. En este caso, igual que con los parámetros, lo que voy a hacer es, para ir más rápido, aquí ya pues tengo A. ¿De acuerdo? A, que como pueden ver, es A sub 0 por la exponencial de menos E sub 0 partido R cos, que es la constante de los gases, por T, la temperatura. Como pueden ver, la descripción que hemos puesto es la corrección de Arrhenius. Ahora ya, si nos vamos aquí, pues vemos que ya el warning ha sometido porque ya tiene una definición para la A. Bien. ¿Listo? Perfecto. Bien, aquí además hemos puesto... Bien, aquí también me falta... para la constante de velocidad, la F1, también hay que especificarla. Hemos visto que tenemos una expresión de Arrhenius para esa constante de velocidad. Entonces tenemos aquí a usar expresión de Arrhenius y aquí pues tenemos su el factor de frecuencia y su energía de activación. La energía de activación era S1, ¿vale? Y el factor de frecuencia era A1, que es lo que voy a poner aquí, pero lo voy a poner con sus unidades correctas, para que me dé, dependiendo, según la expresión de velocidad recién que he puesto, estas son las unidades que debe llevar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tengo esta primera reacción establecida. Vamos a añadir la segunda reacción. Pues si hacemos lo que antes. Hacemos reacción, la reacción 2, es también irreversible, y escribimos, igual que antes, la ecuación. Bien, como ya les he mostrado el primer ejemplo, en este caso voy a pegarlo también.
Y como coinciden las especies, amoníaco, oxígeno, el nitrógeno y el agua ya están puestos, pues no me crea nuevo nodo de especies en este caso. También tenemos una expresión para nuestra velocidad de reacción. Entonces vamos a quitar la que aparece por defecto, que es la clásica, la que todos conocemos, hemos aprendido en la escuela, en las clases básicas de química básica. Pero vamos a ponerlo y esta expresión también, igual que antes, la voy a pegar, ¿de acuerdo? Que como hemos visto depende de la concentración de amoníaco, esta velocidad de reacción. Tenemos que especificar también la velocidad, la constante de velocidad, KF2, que utilizamos también una expresión que tiene también una expresión de Arrhenius. Este era E2, si no recuerdo mal, E2. Y para el factor de frecuencia, pues igual que antes, ese factor de frecuencia era A2 y le ponemos sus correspondientes unidades para que coincidan con lo que decimos aquí. Bien, este A1, A2, E1 y E2 pues están en los parámetros que hemos cargado al principio. Bueno, entonces nosotros podemos tener las expresiones cinéticas, podemos poner las expresiones cinéticas de nuestra reacción que tengamos, si estas reacciones ya están estudiadas, o bueno, pues podemos utilizar también la clásica que viene, la clásica que depende de las concentraciones elevadas del coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues una vez que tenemos esto hecho, podemos ir, por ejemplo, a los valores iniciales. Los valores iniciales, pues sería el flujo molar de entrada de cada especie en nuestro reactor flujo-pistón. ¿De acuerdo? Bien, esto también lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Son estos flujos de entrada para cada especie. ¿De acuerdo? Entonces, este que he cogido es el NH3. Lo ponemos aquí. ¿Vale? Y lo mismo para los demás. Lo que hace es pegarlo todo y cambiar el nombre para que sea más rápido. Sería H2O. Este sería N2. Este sería NO. Y este sería O2. ¿De acuerdo? Ya he puesto los flujos molares de entrada de cada uno de ellos. ¿Vale? Y vemos como aquí en los parámetros tenemos parámetros X0, el parámetro X0, porque queremos estudiar es la razón entre el flujo molar de amoníaco con respecto a NO en la entrada. Como hemos comentado anteriormente, esta razón X0 va a tener que ser más grande que 1, porque hay partes del NH3 que se pierde sin reaccionar con el NO directamente con el oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, lo que queremos entonces en este primer estudio, solamente cinético-químico, es ver cuánto tiene que haber X0 para poder neutralizar todo el NO que entra. ¿De acuerdo? Que sabemos que X0 va a ser mayor que 1, pero no sabemos cuánto exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es repetir, todavía no voy a poner a cambiar la simulación, pero voy a añadir un estudio paramétrico. Un estudio paramétrico porque ¿para qué hacemos esto? Esto lo hacemos para repetir la simulación para diferentes valores de X0 y ver cuál es el X0 correcto que tenemos que seleccionar. Entonces, aquí en el estudio paramétrico decimos cuál es el parámetro que queremos variar, elegimos X0, ¿vale? Y aquí ponemos lista de parámetros, bueno, tenemos aquí una herramienta para poner la lista de parámetros, empezaremos en 1, acabaremos en 2 y pondremos pues el paso de 0,2. ¿Vale? Ya tenemos esto hecho. Aquí pues podemos cambiar a ver.
Aquí pues nada más. Bien, ahora ya pues, simplemente le daría, una vez que tengo todo establecido, le daría a calcular. ¿De acuerdo? Bien, yo voy a abrir uno que ya tenemos calculado, para no esperar ni un momento a que termine el cálculo. Bueno, y pues bueno, aquí tenemos el estudio realizado. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro... Bueno, aquí tenemos el barrido paramétrico. En lugar de 1 y 2, pues está entre 1,3 y 1,5, porque ya sabemos que están en esa zona, pero bueno, es lo mismo. Y pues ya podemos ver los resultados. Podemos ver, por ejemplo, la velocidad de reacción 1 en función, como pueden ver, de x sub 0. 1 en función, por ejemplo, en este caso, de la temperatura, que hemos puesto diferentes valores de temperatura. ¿Vale? Tenemos aquí Bien, esta simulación antes la hemos hecho aquí con esto excluido, ¿de acuerdo? Y le hemos hecho a diferentes temperaturas, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí para que lo veamos, ¿vale? No tarda mucho, pero bueno, aquí tenemos los mismos resultados, ¿de acuerdo? Y esta es esta selectivity, es un parámetro que hemos creado nosotros, es ese que es el cociente entre la velocidad de reacción 1 y la velocidad de reacción 2. De forma que podemos saber para cada temperatura cuál de las dos domina más. Si está por encima de 1, domina la reacción 1, y si está por debajo de 1, domina la reacción 2. Entonces vemos que si estamos por debajo de 640, pues dependiendo de x sub 0, domina la reacción 1 sobre la 2, que es lo que queremos, ¿no? Muy bien, entonces aquí pues aquí tenemos otro análisis ya de la selectividad. Vemos cómo para entre 1.3 y 1.4 llega un momento, esto es en función de la distancia del volumen del reactor, o sea, de la X en el reactor flujo pistón, de forma que en 0 sería la entrada y aquí al final, en el extremo derecho, sería la salida del reactor, ¿de acuerdo? Vemos como para 1.3 sobra NO, es decir, porque falta amoníaco, porque empieza a crecer la selectividad, pero para 1.4 sobra amoníaco. Entonces está entre esos dos valores. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues una vez que tenemos, y esto es importante, una vez que tenemos estudiada la cinética y vemos que funciona bien y que nos da los resultados correctos, pues aquí hay una herramienta que podemos incluirlo, ¿de acuerdo? Bien, cuando hemos incluido el balance de energía, pues evidentemente necesitamos, ¿de acuerdo? Con ese balance de energía nos aparece aquí cosas nuevas en las reacciones, nos aparece el cálculo de las reacciones termodinámicas, donde calculamos la entalpía de reacción, la entropía de cada reacción y el calor generado en esa reacción. ¿De acuerdo? Bien, estos cálculos se hacen a partir de las expresiones termodinámicas de cada especie. Estas expresiones termodinámicas de cada especie pues se suelen dar en formato de los polinomios NASA, la capacidad calorífica a presión constante, la entalpía específica y la entropía específica de cada especie, que son unos polinomios que vienen tabulados, que son los que se suelen utilizar, válidos en un rango de temperatura, que son los que se suelen utilizar para especificar las expresiones termodinámicas de cada especie. ¿De acuerdo? Bien, ¿de dónde han salido estos coeficientes para el cálculo de la transferencia de calor? O sea, el cálculo aquí está, no, aquí, del balance de energía, ¿de acuerdo? Pues esto se ha incluido aquí. Hay unos archivos de formato Schenking, que es el formato que suele utilizar en este tipo de cálculos, donde aquí tenemos
en las propiedades termodinámicas de todas las especies. ¿De acuerdo? Entonces, están importadas en este archivo de texto de tipo Jenkins. Bueno, bien. Simplemente para mostrarles eso. Y aquí ahora pasaríamos al modelo dependiente del espacio. Entonces, aquí hay una funcionalidad que es generar el modelo dependiente del espacio. Si le damos aquí, ¿de acuerdo? Nos va a crear una nueva componente, en este caso ya tridimensional, donde podemos poner la geometría de nuestro flujo, de nuestro modelo tridimensional, que sería ese cilindro con los canales porosos que ya hemos visto. Y pues aquí le decimos las interfaces físicas que necesitamos. Pues en este caso necesitaríamos de flujo de fluido. Pues como tenemos un medio poroso, pues utilizamos la ley de Darcy. ¿De acuerdo? Para la transferencia de calor, pues transferencia de calor en medios porosos. Y para el transporte de especialidad, pues transporte de especialidad en medios porosos. ¿De acuerdo? Queremos estudios estacionarios. Y le damos aquí a crear el modelo tridimensional. Y vamos a ver que esto me va a generar, como pueden ver, ya ha terminado el proceso. Entonces yo voy a cerrar esto y me crea una nueva componente, pero una nueva componente que es una componente tridimensional, donde ya tengo mucha más física. Tengo la física, o sea, las ecuaciones para el transporte de especies diluidas, tengo la física para el transporte de calor en medio poroso y el transporte de momento, que en este caso es flujo de fluido en un medio poroso. ¿De acuerdo? Y tenemos un nodo de química que vemos que reproduce toda la cinética química que ya hemos estudiado anteriormente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora ya, pues, tendríamos que crear nuestra geometría, crear la geometría en 3 dimensiones y establecer la física del transporte de especie, el transferencia de calor y el flujo de momento. Bueno, esto lo que voy a hacer es, como no hay tiempo para hacerlo todo paso a paso, lo que voy a hacer es abrir uno que ya está establecido. Y vamos a ver cómo está hecho. Bueno, mira, aquí tenemos nuestro modelo 3D y vemos la geometría que ya está construida. ¿De acuerdo? Está construida con las herramientas geométricas de Consol Multiphysics, ¿vale? Que son sencillas de utilizar. Y esta es nuestra geometría. Como ya le comenté, vamos a utilizar un sector de aplicando condiciones de simetría. Tenemos los materiales, ¿de acuerdo? Y ya tenemos aquí, pues, por ejemplo, en la entrada pues aquí tenemos, como pueden ver, la entrada de los gases están establecidas en estos contornos, ¿de acuerdo? La salida de las especies en estos contornos traseros, como pueden ver. ¿Qué reacciones hay dentro? Pues de aquí, las reacciones que aparecen dentro, como pueden ver, la coge de la química que ya teníamos establecida, de la interfaz de química, que vemos cómo llama a la química que tenemos anteriormente, para la velocidad de reacción. Flujo de fluido, pues aquí tenemos la entrada, donde decimos la velocidad de entrada, y salida, pues bueno, en este caso, la salida es simplemente a presión constante. ¿De acuerdo? La transferencia de calor, igual. Tenemos flujo de calor hacia el entorno, que tenemos que estar aquí. Tenemos una temperatura de entrada en el frame, en el marco de aluminio, que es donde están los tabiques porosos, etc. ¿De acuerdo? O sea, es decir, ya están todas las condiciones físicas establecidas y podemos, pues, resolver y podemos ver los resultados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el flujo de nitrógeno. Perdón, o sea, esto es, a ver, sí,
la de Sapir. Es a ver, esto es lo que queda de NO, no, la razón de NO queda desaparecido en la salida. ¿De acuerdo? Esta es la temperatura, por ejemplo. Podemos hacer gráfico de la temperatura. Vemos como en la parte central la temperatura es mayor que en la parte exterior. ¿De acuerdo? Y pues también pues la selectividad. Muy bien. Bueno, aquí bueno, ya puedo hacer todas las representaciones de todas las variables en las que esté interesada, evidentemente. ¿Vale? Muy bien, pues voy a volver, tras este primer ejemplo, voy a volver a nuestras diapositivas y vamos a ver pues un poquito, conectar rápidamente las herramientas que tenemos en el módulo de ingeniería de reacciones químicas. Ya hemos visto este interfaz de química, como pueden ver, es la interfaz que almacena, pues ya hemos visto en el ejemplo anterior, que almacena pues todas las reacciones químicas que hay presentes con sus expresiones de cinética, su expresión de velocidad, almacena también la fuente de calor de las reacciones cuando son exotérmicas o endotérmicas, y también las propiedades de la especie, por ejemplo, la densidad de mezcla, la difusividad de cada especie, la viscosidad de la mezcla, etc. Calcula todas esas propiedades que sirven de entrada al resto de las físicas que se utilizan, ¿no? Que son transporte. Bien, la interfaz de ingeniería de reacciones químicas es la que hemos utilizado al principio, que nos permite hacer, pues, como pueden ver, la simulación de toda la cinética química. Y después nos permite, como hemos visto, generar el modelo tridimensional. ¿De acuerdo? Hemos utilizado, en nuestro caso, el reactor ideal solamente para cinética, que es el flujo pistón, pero también podemos utilizar un reactor batch, que sería este aquí, un reactor cerrado, perfectamente mezclado, semi-batch, donde hay una entrada, o el continuo stirring reactor, donde hay una entrada y una salida, pero siempre perfectamente mezclado. En este caso, cuando empezamos, la estrategia es empezar, como hemos hecho, con la cinética de reacción, utilizando estos reactores ideales para estudiar la cinética, y después pasamos al modelo dependiente del espacio, donde ya introducimos el modelo 3D en dimensiones más altas. ¿Vale? Bien, estos son, pues, aquí tenemos las ecuaciones de balance de masa con sus reacciones y de energía para cada uno de estos reactores ideales. Este para el batch reactor, para el semi-batch, donde hay una entrada, el continuo, ¿de acuerdo? Son las ecuaciones clásicas para estos reactores ideales, y el flujo pistón, que es el que hemos utilizado en nuestro caso. ¿De acuerdo? Vamos, bien, y como hemos visto, en la interfaz de ingeniería de reacciones podemos elegir cualquiera de ellos para trabajar con cualquier tipo de estos reactores ideales. Bien, como hemos visto, también podemos resolver la cinética incluyendo o no el balance de energía. De forma que si incluimos el balance de energía, pues nos calcula pues, el calor de la reacción y la entalpía y entropía de reacción. ¿Vale? También nos puede calcular las propiedades de mezcla, ¿de acuerdo? A partir de las presiones parciales y utilizándolo en la ley de los gases ideales, por ejemplo, o otras leyes de gases reales más elaboradas. Y las propiedades de transporte, también las puede calcular. Tiene el calculador de propiedades de transporte, de capacidad calorífica, o sea, y de conductividad térmica de la mezcla. ¿Vale? Y también podemos utilizarla, definir para utilizar los coeficientes de actividad de cada especie. Bien, esto es lo que les contaba anteriormente. Tenemos la opción de importar las propiedades de la especie a través de los archivos tipo Jenkins. En estos archivos tipo Jenkins vienen todas las propiedades de transporte, propiedades físicas, los mecanismos de reacción de cada especie y bueno, ya está. Entonces tenemos esa herramienta. Bueno. Muy bien, como hemos visto podemos escribir directamente la reacción,
tanto en el caso reversible y reversible, nos ofrece las fórmulas clásicas para estos tipos de reacciones, o podemos escribir nuestra propia expresión como hemos hecho en el caso anterior. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ir un poquito más rápido. Las expresiones termodinámicas, como por ejemplo, como pueden ver, la entalpía y también a partir de por ejemplo, de los potenciales, bueno, de hecho está tabulado para cada especie podemos calcular las difusividades y las conductividades térmicas, ¿de acuerdo? Tiene un calculador de expresiones de transporte y termodinámicas, y como herramienta fundamental de esta interfaz de ingeniería de reacciones, lo que podemos pasar, como hemos visto, podemos pasar fácilmente de los reactores ideales, sea el tipo que sea, a un modelo tridimensional donde incluimos pues la geometría y todo el balance ya tridimensional de masa, de energía y de momento que se refiere al flujo de fluido. ¿De acuerdo? Y esa generación se hace automática. ¿De acuerdo? Como hemos visto, generamos un nuevo componente 3D, que puede ser bidimensional, ¿vale? Y le decimos qué física de balance de masa queremos incluir, si son especies diluidas en medios porosos o concentradas, o directamente la ecuación de Nernst-Planck, cuando tenemos ya, por ejemplo, también migración dentro de un campo eléctrico. También qué ecuaciones para el balance de energía queremos poner, por ejemplo, transferencia de calor en fluidos o en medios porosos, y también por flujo laminar, flujo medio poroso, o una combinación de medios porosos con medio libre, que hay zonas donde tenemos tabique poroso y zonas donde hay flujo libre. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando se genera este modelo tridimensional, entonces necesitamos también ya acoplar la química, toda la parte química, acoplarla con los fenómenos de transporte. Y para eso tenemos, por ejemplo, otras interfaces como son el transporte de especies diluidas, como pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Que es para soluciones diluidas donde hay un solvente que no se simula y todo lo demás son solutos que están diluidos, que están por debajo del 10%. ¿De acuerdo? Estas son las ecuaciones clásicas para el transporte de dilución, que son las ecuaciones de Nernst-Planck, ¿de acuerdo? Donde tenemos el flujo de cada especie, que sería la suma de la difusión, la migración y la convección. También tenemos, para el caso podemos modelar el transporte de especies diluidas en medios porosos, como ya hemos visto, ¿de acuerdo? También el transporte de especies concentradas, en este caso no podemos utilizar, tenemos que utilizar pues modelos más elaborados, por ejemplo el modelo de difusión de Maxwell-Stefan, la aproximación de propiedades de promedio de mezcla, o la ley de Fish, más la difusión de Nussen. En este caso es un poco más complicado que el caso diluido, pero bueno, es más realista en el caso de que no podemos suponer que las especies están en poca concentración. La ecuación de Nernst-Planck, ¿de acuerdo? En el caso que podemos utilizar en el caso general, o también cuando tenemos condición de electroneutralidad, nos proporciona también la densidad de corriente cuando tenemos las especies diluidas y también las ecuaciones de balance de carga eléctrica. Incluyen acopladas con las ecuaciones de transporte de las especies. ¿De acuerdo? Utilizaremos normalmente la ecuación de Nernst-Planck cuando tenemos también campos eléctricos que mueven los iones cargados, especies cargadas, perdón. Y también tenemos la opción de incluir reacciones solamente en superficie. O sea, no solamente en el bulk, sino también en reacciones en superficie. Muy bien. Y a partir de aquí, pues ya lo que viene pues es descripción de la parte de transporte. Tenemos flujo laminar, o también en medios porosos las ecuaciones de Bridgman, las ecuaciones de Tass. ¿De acuerdo? Las ecuaciones para flujo laminar son las de Navier-Stokes, con la ecuación de continuidad, que se acoplarían a las ecuaciones de cinética química, o en el caso de flujo poroso utilizaríamos la ley de Darcy, o las ecuaciones de Bridgman para
cuando tenemos poros más grandes y tenemos tortuosidad, donde pues las ecuaciones de Bigman son más adecuadas que las de gas. ¿De acuerdo? Y hay otra que es el free and porous media flow, donde tenemos parte del fluido es medio libre y parte es a través de una estructura porosa. Y después hay aquí otras interfaces, que son estas de reacting flow, tanto medio libre como medio poroso, que lo que hace es poner directamente una combinación. ¿Ven? Por ejemplo, reacting flow me pone una combinación de transporte de especie concentrada y flujo laminar. Y un reactive flow en poros medias nos pone transporte de especies diluidas o concentradas y junto con el momento de flujo libre y poroso, combinación. Entonces, estas físicas serían una combinación de las otras físicas que ya tenemos. Bueno. El otro transporte de energía se hace con la interfase de transferencia de calor, donde podemos modelar fenómenos de conducción, convección y radiación de calor. En el caso, si tenemos otros módulos, por ejemplo el módulo de CFD, de Computational Fluid Dynamics, si tenemos también ese módulo en nuestra instalación, pues además de flujo laminar, pues tenemos la posibilidad de hacer lo mismo, pero incluyendo flujos turbulentos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y bueno, pues finalmente pues hay muchos más ejemplos que vienen con cosas muy difíciles para que estos ejemplos vienen muy bien para aprender cómo se hacen las simulaciones de procesos químicos utilizando el módulo de ingeniería de reacciones químicas. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción de clorín en un Scruber, que es parecido a que tenemos un reactor tubular, por ejemplo, con un enfriamiento isotermo, donde tenemos una camisa isoterma y un reactor en forma tubular, ¿no? ¿De acuerdo? Donde tenemos aquí, pues, esto es lo que es, bueno, pues, esta reacción, estos serían los resultados. Descomposición térmica de especies, ¿de acuerdo? Pues también se puede hacer en este caso. Aquí tenemos flujo de fluido, transferencia de calor y el transporte de especies diluidas, ¿de acuerdo? Está todo acoplado, junto con la cinética. Bueno, este ejemplo es un ejemplo bidimensional, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya está, hemos llegado al... Bueno, podemos abrir alguno de ellos. Por ejemplo, vamos a abrir este para que veamos un ejemplo bidimensional y ver cómo estaría, cómo se ha realizado ese ejemplo, ¿vale? Muy bien. Bien. Este es un segundo ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el flujo de fluido, lo pueden ver, la pantalla resuelto en torno al... aquí lo que tenemos es una entrada con una cierta especie y esa especie pasa a través de un cilindro que está caliente, calefactado y el calor hace que se descomponga en dos especies. ¿Qué tenemos aquí? Pues igual que antes. Tenemos acoplada una física de flujo laminar. En este caso no tenemos un medio poroso. Nuestra geometría es muy sencilla, una geometría bidimensional. Aquí en el flujo laminar se resuelve la ecuación de Navier-Stokes. Tenemos la entrada en la izquierda y la salida a la derecha. Resolvemos la transferencia de calor en el fluido. Vemos como aquí la fuente de calor proviene de la cinética química. Vemos que ponemos fuente de calor llama a la química y aquí tenemos, como pueden ver, nuestra cinética química también resuelta. Tenemos una sola reacción que es la reacción de descomposición, ¿de acuerdo? Tenemos dos especies y agua, ¿de acuerdo? Pero en este caso agua está tratado como un solvente, ¿no? Y esta química, como pueden ver, pues aquí está, incluye, bueno, pues el cálculo de las propiedades, en este caso metano, termodinámicas. ¿De acuerdo? Aunque aquí la especie pues está puesta directamente
¿De acuerdo? Exactamente. Aquí cuesta los polinomios para cada especie. Los polinomios NASA. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos nuestra química, que está acoplada con la transferencia de calor y con el flujo laminar y el transporte de esta especie. ¿De acuerdo? Hay una entrada que entra solamente la especie A a la entrada y una salida. ¿De acuerdo? Y las reacciones dentro de todo dominio de cómo desaparece la especie A y aparece la especie X. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos flujo, la concentración de la especie, esta es la concentración de la especie, a ver cuál es, esta es la especie A, vemos cómo en rojo está la especie A la entrada y conforme va pasando alrededor del cilindro, pues desaparece. Y aguas abajo, pues la especie A ya, su concentración es mucho menor. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más. Bueno, muchas gracias por su atención y si les parece, si tienen alguna duda o comentario o alguna pregunta, pues estoy disponible para responder.